15 grados la temperatura en estos momentos, 10 de la mañana con 41 minutos. Estamos en nuestro encuentro de todos los días aquí en Foro Empresarial. José, con nuestro próximo Es así. invitado. Es así. Vamos a ver dónde, en cuál rubro estaremos poniendo el foco en la segunda parte de nuestro foro empresarial. Muy bien, veíamos la viñeta, Juan Pablo, tema educación, nuestro tema el día de hoy. Y ya nos acompaña el senador Víctor Río. Senador, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buen día, Juan Pablo. Buen día, José. Muchas gracias por la invitación. El gusto es mío y estoy a sus órdenes. Senador, el tema definitivamente que nos convoca es esta situación del arancel. ¿Cómo está el panorama? Porque creo que si no sintonizan lo que la gente, o por lo menos los estudiantes están queriendo, se les puede venir un momento difícil, ¿no? En el legislativo. Sí, obviamente. En primer lugar, hay que mencionar que esta es una iniciativa del Poder Legislativo. No es una iniciativa de ningún otro sector. Reconocemos que dentro del propio estudiantado no hay unanimidad de criterios, inclusive hay grupos estudiantiles que directamente están en contra del arancel cero de las universidades públicas. Los rectores de las universidades públicas en su gran mayoría también están en contra. El mundo académico está bastante dividido, pero también hay fuertes sectores estudiantiles y académicos que están acompañando el proyecto. En la Cámara de Senadores esto se aprobó por unanimidad. Tuvo modificaciones a nivel de diputados, pero estas modificaciones de diputados vinieron a modificar absolutamente la esencia, el ADN del proyecto. No es lo que nosotros hemos aprobado, no es eso, no consiste en eso el arancel cero. Yo no sé si es por desconocimiento del concepto de arancel cero o es por simplemente hacer la misma maniobra, por ejemplo, que se hizo con Ñane Energía, que sobre texto de una modificación vaciaron absolutamente el proyecto. Bueno, eso es lo que está pasando con el proyecto arancel cero y ahora tiene que volver a senadores para que nosotros podamos estudiar las modificaciones de los diputados. Senador, ¿cuándo se tiene previsto aproximadamente realizar el estudio de este proyecto de ley, en este caso, que definitivamente este año ni estaría reglamentado ni estaría siendo ya aplicado por la cuestión del tiempo, que también sufrió modificación justamente en Cámara de Diputados, un poco perjudicando la esencia del proyecto original arancel cero, lo que pasó en diputados? Bueno, ese es un punto que no mencioné. La idea era que este año pueda entrar en vigencia con motivo justamente de la pandemia, porque si hay un contexto complicado desde el punto de vista socioeconómico es este contexto de pandemia. Entonces, por eso hemos apurado su tratamiento en senadores para que en este segundo semestre se pueda aplicar de tal manera a disminuir un poco la presión económica sobre los estudiantes, sobre sus familias, sobre la sociedad toda, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de una cantidad aproximadamente de 80.000 alumnos en las universidades públicas del Paraguay. Pero con las modificaciones de diputados, prácticamente así como decís, José, esto es de muy difícil aplicación durante este año. Y de todas maneras, de aprobarse la versión de diputados, ya no es el proyecto arancel cero, ya es otra cosa. Así es que si se aplica este año, el año siguiente, no cambia mucho, porque, por ejemplo, ¿cómo haces para determinar quién es vulnerable? ¿Cuáles son los indicadores? En un país donde estadísticamente somos verdaderamente un agujero negro en todos los aspectos y en materia de educación superior, yo les puedo decir con absoluta seguridad y absoluto conocimiento de causa, porque he participado de varios encuentros internacionales sobre educación superior. Y en los países de Latinoamérica tienen estadísticas razonables, por ejemplo, sobre matrícula. Del país
del que prácticamente no se sabe nada, porque no hay estadística, es sobre Paraguay. Entonces, en base a qué vas a trabajar para poder determinar, por ejemplo, quiénes son vulnerables o no. Entonces, en esto va a pasar también lo mismo que pasa con la ley esta de la pensión para la tercera edad. Sobre pretexto de querer hacer bien las cosas, hacen un censo terrorífico que terminan generando más sufrimientos en los abuelos y las abuelas, y al final los beneficios no llegan nunca. Sobre el Ahora, punto, sí. sobre el punto, nomás Juanpa, un segundito, ¿cuál es el consenso que ustedes de antemano ya están teniendo en Cámara de Senadores? ¿Esto se podría decir que se estaría rechazando esas modificaciones y ustedes ratificándose en lo que fue el proyecto inicial? ¿O cuál es el consenso que ya se maneja? No puedo adelantar nada, José, Juan Pablo, porque el escenario cambia a partir de lo que aprobó la Cámara de Diputados. Yo sé que hay un fuerte lobby del Poder Ejecutivo y de otros sectores, de los propios rectores de las públicas. Esto es increíble, esto no ocurriría en ningún país de Latinoamérica, pero con los propios rectores de las públicas, más algunos grupos estudiantiles, se está haciendo fuerte lobby a nivel de la Cámara de Senadores. Yo no podría decirte, José, Juan Pablo, audiencia, no podría adelantar ninguna postura sobre este tema. No sé cuál va a ser el consenso. En mi caso, por lo menos, yo sostengo que el proyecto arancel cero debe conservarse. En todo caso, por ejemplo, una modificación que planteaban algunos estudiantes de la UNA sobre todo, pero que no hace la esencia, me parece interesante, que es aclarar expresamente que el arancel cero también incluye las prepas, o sea, ¿cómo se llama? Los cursillos de ingreso, y incluir también, en todo caso, a los institutos superiores. Esos cambios no afectan a la esencia del proyecto, pero los otros cambios introducidos por diputados vienen a desarticular absolutamente la idea del arancel cero. Así es que no sé, en definitiva, ni cuándo vamos a tratar en el Senado, ni cuál va a ser el consenso final al respecto. Ahora, senador, en concreto en relación a este tema, porque me parece que va a ser un tema que va a incluso llevar gente a las calles, me refiero a los estudiantes, ¿qué cree que va a pasar a la larga? Yo creo que va a ser muy difícil la implementación del arancel cero. Va a ser muy complicado, porque si tenés a los propios rectores de las públicas operando en contra y cierto sector estudiantil, más sectores del poder fáctico operando en contra, si bien son minoría, pero tienen mucha fuerza, es complicado. Este es un logro y es una política que en algún momento se va a implementar en Paraguay. Esto es así, pero va a requerir de un mayor consenso estudiantil, de una mayor maduración de la lucha estudiantil. Ustedes saben perfectamente, Juan Pablo y José, que por ejemplo en Chile las universidades están aranceladas, y fue producto de la lucha estudiantil que empezó primero con la famosa revolución de los pingüinos, de los estudiantes secundarios, que después pasaron a las universidades y llevaron adelante la misma revolución en las universidades públicas chilenas, y finalmente, fruto de esa lucha estudiantil, fruto de esa unidad estudiantil en esa lucha, Chile tuvo que declarar arancel cero en las universidades públicas. Y aparentemente en Paraguay falta todavía una mayor madurez de esa lucha estudiantil, porque esta cuestión de tener grupos estudiantiles directamente operando en contra, por ejemplo, es impensable en las universidades públicas argentinas, uruguayas, bolivianas, etcétera, etcétera. Entonces, sinceramente tengo que decirles con el dolor en el alma, porque soy el proyectista, que veo muy difícil la implementación del arancel cero en nuestras universidades públicas. Senador, si me permite también ahondar un poco más en torno a una mirada más macro. ¿Va a ser un año perdido en lo educativo, usted como especialista en este campo? A nivel del MEC, o sea, a nivel de los otros niveles del sistema, entiéndase de escolar básica, media y los otros, yo creo que sí, porque hubo un manejo casi de diletante por parte del ministro de Educación,
que de por sí sabíamos que no tiene formación pedagógica, no tiene formación en gestión educativa, y le era difícil de todas maneras gestionar el complejo sistema educativo en tiempos sin pandemia. Y con la pandemia vino a derraparse absolutamente la gestión del sistema educativo nacional, y yo creo que efectivamente va a ser un año perdido. No por falta de voluntad de las familias, de los padres o de los estudiantes, sino por este manejo absolutamente torpe de parte del Ministerio de Educación, que empezó a implementar políticas que van absolutamente en contra de las recomendaciones de los especialistas en el tema. En el área de la educación superior, yo creo que estamos un poco mejor que los otros niveles, primero porque trabajamos con adultos, ¿verdad? Los estudiantes son adultos, por ahí tienen mayor facilidad para poder ayornarse a este tema del uso de elementos telemáticos, pero de todas maneras tampoco va a ser un año normal. Vamos a ver la consecuencia final. Yo sé que las universidades, tanto de gestión pública como de gestión privada, los rectores, los consejos superiores, los docentes, los funcionarios, todos están haciendo un gran esfuerzo para mitigar las consecuencias negativas de la pandemia, pero sí vamos a tener también problemas a nivel de educación superior. Y ya estamos teniendo problemas a nivel de educación superior también. Definitivamente un tema del que vamos a estar hablando mucho todavía, el tema arancel cero, en el momento en que sea nuevamente tratado en el Pleno en la Cámara de Senadores. No queremos dejar de aprovechar su presencia, senador, y tocar también la cuestión en estos últimos minutos, saliéndonos un poco del tema central, pero es de interés general, tema Rodolfo Friedman, ex ministro de Agricultura y Ganadería. Me estuve fijando en varios medios de comunicación que mencionaban ya que el tema de la pérdida de sus fueros se estaría tratando este jueves en lo que sería la sesión. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál sería su voto? ¿Cuál es su visión respecto a toda la cuestión de Friedman? El pedido de desafuero seguramente va a ser acogido favorablemente. Últimamente la Cámara de Senadores está aplicando una especie de lo que yo denomino cláusula automática tácita, en el sentido de conceder absolutamente todos los pedidos de desafueros, inclusive sin ponerse a estudiar tal cual manda la Constitución Nacional los méritos del pedido, porque no hay que perder de vista que la Constitución Nacional establece expresamente como una obligación de las cámaras estudiar los méritos, las razones, las causas, los fundamentos, por ejemplo, de un pedido de desafuero. Pero últimamente, por nuestra historia, por esta desconfianza generalizada hacia las instituciones representativas, hacia el Congreso, y para que el Congreso no quede ya otra vez con el mote de ser un obstáculo para que el Ministerio Público pueda investigar hechos punibles, en todos los casos casi automáticamente se conceden los pedidos de desafuero. Yo creo que en este caso no va a ser la excepción. No sé si se va a tratar este jueves, porque este jueves seguramente va a tener entrada a la plenaria el pedido. Eso se deriva después a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que se reúne la semana siguiente. Y una vez que dictamine constitucionales, se deberá tratar en plenaria. Así es que llevaría en principio su tiempo. Lo que suele ocurrir es que los afectados directamente piden que se les suspendan sus fueros. No sé si ese va a ser el caso en esta ocasión. Yo por lo menos no soy partidario de eso, les suelo decir a los colegas, ¿por qué se apuran? Dejen que siga el proceso normal y después que la Cámara respectiva tome la medida correspondiente. Pero no sé cuál va a ser, en este caso, la actitud del senador Friedman. Por eso último que acaba de plantear, entonces usted estaría a favor de que continúe el proceso como debería continuar. Yo siempre fui, inclusive Juan Pablo y José, yo siendo diputado, tuve también un pedido de desafuero por una querella por injuria, por unas declaraciones mías en mi función de parlamentario. O sea, no tenía nada que ver con hechos de corrupción. En mi función de parlamentario hice unas declaraciones y por eso empezaron una querella
por injuria. Y justamente yo dije, yo no voy a ir a decir por mí, ante mí, suspéndanme los fueros, que la Cámara tome la medida que corresponda. Y después la Comisión de Asuntos Constitucionales hizo un dictamen. Finalmente la Cámara de Diputados decidió, estoy aquí, no crean que solamente ustedes están entre dos, yo también estoy entre dos. La Cámara de Diputados decidió no estudiar mi caso. Entonces, yo, por postura personal, soy de la idea de que se les deje a las cámaras respectivas hacer su trabajo, pero eso ya depende de cada uno. Repito, no sé cuál va a ser la postura de Friedman. Senador, quiero aprovechar también porque cuando tenemos chance de hablar con algunas autoridades, como en el caso suyo, también la otra cuestión que ayer se dio de entrada, el tema del presupuesto. ¿Cómo cree que va a ser el tratamiento? Hoy escribí justamente en 5 días una cuestión que titulé Presupuesto con lupa. ¿Ustedes también tendrán esa misma mirada, un presupuesto con lupa? Absolutamente. Con lupa, con microscopio, con todo. Es muy delicado el momento. Yo no vi todavía, y no escuché cuáles son los lineamientos generales que va a plantear el Ministerio de Hacienda. Si vamos a recurrir a lo mismo, que prácticamente es una inercia de todos los años en que hay un esquema ya preestablecido, una proforma, presenta eso a Hacienda y después nosotros hacemos el show de supuestamente estudiar y al final termina aprobándose lo de Hacienda. Eso va a depender de los colegas. Yo soy partidario de estudiar microscópicamente con una mirada, Juan Pablo y José, estratégica. Acá tenemos que ser muy cuidadosos, hacer un estudio adecuado, un diagnóstico adecuado de la situación, una perspectiva de lo que nos espera. Hay que tener también esta variable que ni Juan Pablo, ni José, ni los que nos están viendo pueden manejar, que tiene que ver con la pandemia, hasta dónde se extiende, la profundidad de los efectos de la pandemia, no solamente en lo económico, sino en lo social, en lo psicosocial. Es un momento muy complejo y por lo tanto sería una gran irresponsabilidad si terminamos aprobando sin mayores estudios el presupuesto. Esto es lo que les puedo manifestar en principio por ahora. Bueno, lastimosamente, Juan Pablo, nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría agradecerle al senador Víctor Ríos, el proyectista del proyecto que está siendo estudiado en el Congreso Nacional, Arancel Cero, nuestro tema el día de hoy. Senador, el mayor de los éxitos en sus funciones. Gracias por acompañarnos hoy. Igualmente, José, Juan Pablo, éxitos para ustedes y siempre a sus órdenes. Gracias, senador. También de nuestra parte van los agradecimientos. Nosotros despedimos este foro empresarial a las 14:30, la repetición de vuelta de nuestro encuentro, como siempre, también invitándoles a que continúe con nosotros y que visiten nuestras plataformas digitales. Siempre con el deseo de que tengan un buen resto de jornada. Buenos días. Gracias a la fibra óptica tenemos el internet más rápido del país. Internet personal, 50 megas por 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a nuestra web www.personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Esta tierra que vio nacer a héroes y guerreros es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta, hecha de la miel de caña más pura. Aquí está
añejándose hace 8 años y esperando la perfección. Tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 Leones, etiqueta negra, rey de cañas. Más de medio siglo de tradición paraguaya.